Bien, hermanos, vamos entonces a nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Seguimos con paso firme en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 14 de este Evangelio. Ya hemos considerado los primeros 14 versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Hoy solo meditaremos en un versículo, en el versículo 15. Dirán, pero pastor, ¿por qué no avanza? Pues ahí vamos a avanzar. Un versículo. Versículo 15. Les invito a leer este corto pero profundo y significativo y confrontador versículo. Juan 14, 15. Todos lo debían saber o lo deben saber de memoria. 1, 2 y 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. En este corto, pero profundo, significativo y confrontador versículo vamos a meditar el día de hoy. La enseñanza lleva por título La evidencia del amor a Cristo. La evidencia del amor a Cristo. Este pasaje pertenece, y en particular este versículo, pertenece al discurso del aposento alto que va desde los capítulos 13 hasta el capítulo 17, donde el Señor está reunido con sus discípulos y les da este maravilloso discurso. Jesús está a pocas horas de ser arrestado por sus verdugos y llevado preso y luego al otro día morir en la cruz. Sus discípulos están confundidos, están tristes, están preocupados, están desanimados y al mismo tiempo sin esperanza un poco, porque ellos perciben que su maestro, que su Señor va a morir. Y Jesús comienza a enseñarles cómo será su vida cuando Él ya no esté físicamente con ellos. Y antes de prometerles el Espíritu Santo, que es lo que sigue a continuación en los versículos siguientes, primero les recuerda una verdad esencial que debe caracterizar a todo verdadero creyente, a todo aquel que profesa a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que la vida cristiana comienza con el amor hacia Cristo. Esa es la verdad. La vida cristiana comienza con el amor hacia Cristo. Observen el versículo 15 nuevamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo comienza la vida cristiana? Amando al Señor Jesucristo. Así que este corto y confrontador versículo dicho por nuestro Señor Jesucristo y en el cual vamos a meditar el día de hoy, nos enseña por lo menos 4 verdades muy importantes. Veamos la primera. El amor es el fundamento de la obediencia. Eso es lo primero que nos enseña el texto. El amor es el fundamento de la obediencia. Y esto es muy importante y significativo. Vivimos en una época donde multitudes, muchísimas personas dicen: yo amo a Cristo. Cristo conoce mi corazón y Él sabe que lo amo. Yo soy su preferida, yo soy su preferido. He escuchado de boca de muchos. Es que mi Dios me ama, yo soy la preferida de Dios. Yo tengo una relación de amor con Jesús. Jesús es el amor y el todo de mi vida, dicen algunos. Pero inmediatamente surge una pregunta. ¿Realmente eso que dice mucha gente de amar a Jesús y de ser el primero en su vida es verdad? ¿Cómo puede demostrarse ese amor a muchos que profesan con sus labios el amor a Jesús? ¿Cómo puede mostrarse ese amor a Jesús a muchos que los profesan con sus labios? Hermanos,
no es algo nuevo que en nuestra cultura el amor suele medirse por sentimientos. Pero la Biblia lo mide por obediencia. Si observamos y leemos la Escritura, Jesús nunca dijo: si me aman, sentirán cosas hermosas y maripositas en el estómago. Tampoco dijo: si me aman, cantarán con mucho fervor y sentirán que se levantan del piso. Si me aman, va a caer escarcha del cielo y van a tener la risa santa. Él nunca dijo eso. Ni dijo: si me aman, asistirán a la iglesia. Hermanos, aunque cantar con fervor y asistir a la iglesia hay que hacerlo, Jesús dijo tajantemente: si me amáis, guardad mis mandamientos. En consecuencia, esto nos indica que el amor es el fundamento de la obediencia. El amor es el fundamento de la obediencia. El texto sagrado inicia diciendo: si me amáis. Observen el orden y el fundamento. Jesús nos dijo: obedézcanme para que me amen. Sino: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Evangelio siempre comienza con el amor. Fue el amor lo que movió al Padre a enviar a su Hijo a morir para salvar a los pecadores. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo más conocido de la iglesia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Señor, por amor, dio a su Hijo. Lo entregó a la muerte para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En consecuencia, cuando entendemos ese amor inmerecido que hemos recibido del Padre, nos mueve a amarlo sinceramente. Cuando tú y yo entendemos qué es el amor de Jesús, esto nos mueve inmediatamente a amar sinceramente al Señor, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que si yo he recibido el amor del Señor y he entendido el amor del Señor por la iluminación del Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras, en consecuencia yo amo al Señor Jesucristo. Por esta razón Dios rechaza una obediencia religiosa, mecánica y superficial. Desde el Antiguo Testamento Dios rechazó la religión mecánica, rechazó la religión mecánica. Él dijo claramente en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido entregado. Así que vemos que desde la antigüedad Dios rechazó la religión externa, mecánica y carente de sinceridad espiritual. Y Cristo también repitió este mismo texto en el Nuevo Testamento: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, de aquí podemos deducir una gran verdad:
que la obediencia sin amor produce legalismo. La obediencia sin amor produce legalismo, produce orgullo, produce hipocresía, haciendo que la obediencia a Dios sea una carga gravosa, imposible de llevar. Pero cuando entendemos el amor verdadero del Señor Jesucristo, que hemos recibido ese amor de manera inmerecida, esto produce obediencia espontánea, voluntaria y sincera. Y Pablo lo expresó en 2 de Corintios de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Observen lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Hermanos, entender lo que Cristo hizo por nosotros nos impulsa, nos constriñe al pensar que si uno murió por todos, luego todos murieron a su yo. Y por todos murió, dice el versículo 15, para que los que viven por la gracia de Cristo y por su sacrificio ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que la obediencia a Dios es el fruto ¿de qué? De haber entendido el amor del Señor Jesucristo. La obediencia a Dios es fruto del amor del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Por eso la evidencia de que amamos al Señor es obedecer su palabra. Ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Jesús no busca obediencia servil, hermanos. Él quiere obediencia por amor, voluntaria y sincera, porque hemos entendido el grande amor que Él ha tenido para con nosotros. Muchos obedecen por tradición, por presión de los padres o de algún familiar, o por costumbre. Se vuelven religiosos por costumbre. Otros obedecen por miedo al castigo que van a recibir. Pero Jesús quiere algo mucho más profundo de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Por eso en Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. Aquí hay una tensión teológica. Dios nos dio la vida y la existencia para que vivamos para Él. Pero Él quiere que nosotros de manera voluntaria, al haber entendido por la luz del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, que tú y yo le amemos con sinceridad. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que miremos cada día por sus caminos y caminemos rumbo a Él, amándole y sirviéndole de todo corazón y con sinceridad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, leemos lo siguiente. Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que le amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Él quiere que lo amemos con todo lo que nos ha dado. En Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo en el versículo 37 dijo, Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así quiere Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y hoy en día, que le amemos con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Habiendo meditado en nuestro primer encabezado, el amor es el fundamento de la obediencia, ahora consideremos el segundo encabezado o la segunda enseñanza de Juan 14:15. La obediencia es la evidencia del amor a Cristo. La obediencia es la evidencia del amor a Cristo. Nuestro texto dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vemos aquí que el verdadero amor a Dios siempre produce obediencia a sus mandamientos. Aquí está la prueba del verdadero amor al Señor Jesucristo. Observen, hermanos, que la prueba del amor no son las emociones. El texto dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No son las emociones lo que debe regir el amor al Señor, ni las lágrimas, ni las palabras, ni el activismo religioso. La prueba del verdadero amor es el guardar obediencia a los mandamientos que el Señor nos ha dado. ¿Y qué significa guardar? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa guardar? La palabra griega, en el original donde fue escrito el Nuevo Testamento, significa conservar, proteger, observar cuidadosamente, obedecer continuamente. Vuelvo y repito, guardar significa conservar, proteger, observar cuidadosamente, obedecer continuamente. Como vemos, hermanos, según el significado, la palabra guardar no habla de una obediencia ocasional. Habla de una obediencia que procura someterse a los mandamientos del Señor continuamente. Y es aquí donde somos confrontados, porque a veces nosotros obedecemos a raticos, de vez en cuando. Pero ese no es amor. El amor genuino anhela y desea constantemente guardar y obedecer los mandamientos del Señor. Jesús jamás separó el amor de la obediencia. Observen cómo lo repite varias veces aquí en este mismo capítulo y luego en el capítulo 15. Miren lo que dice en el verso 21. Jesús jamás separó el amor de la obediencia. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y la promesa tan maravillosa que encontramos allí: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, qué maravilloso es amar al Señor. Ahora miren lo que dice el versículo 23 de Juan 14. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria al Señor. El que me ama, ¿escuchan eso? Mi palabra guardará. Así que Jesús nunca separó el amor de la obediencia. El que ama obedece la palabra. Y otra promesa maravillosa: mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahora observen lo que dice Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, ¿qué es lo que quiere Cristo? Que lo imitemos a Él en el amor que Él le da al Padre. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Imitemos al Señor Jesucristo. Él dio su vida para que seamos como Él. Él mostró cómo se debe amar al Padre.
Él amó al Padre y amó a los suyos hasta el fin. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Ahora vaya conmigo a Primera de Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Mire lo que escribe en su primera carta, Primera de Juan 2, 3 al 5.
Hermanos, estamos todos llamados a ser discípulos. Usted puede proponerse con un amigo, con un hermano, con un vecino, entablar una charla, visitarle, empezar un estudio bíblico con él, una pequeña célula en una casa y comenzar a enseñar las verdades de Dios. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, ¿estás qué? Desobedeciendo al mandato del Señor, y tú dices, es que yo amo a Cristo. Sexto, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. De hecho, aquí en el capítulo 13 encontramos eso, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Estás amando a tu hermano de la manera que Cristo nos ha amado. 7, perdonar a nuestros ofensores. A veces nos ofenden y no queremos perdonar. Nos guardamos el pan para con el chocolate y nos sacamos la espinita porque nos la sacamos. Hermano, así no debemos actuar. Eso no es el carácter de un verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo y ha creído en el Salvador. 8, amar a nuestros enemigos. Ese sí que es difícil, ¿no? Porque nosotros aborrecemos al que nos la hace y al que es enemigo nuestro, píntela para que vea. No hay amor por el enemigo. Nos llenamos de rabia contra el presidente. Hermanos, nuestro llamado no es a odiar, nuestro llamado es a orar y amar al que está en tinieblas y rogar para que Dios le abra los ojos de su entendimiento. 9, bendecir a los que nos maldicen. Ay, es así que es difícil, hermano, porque si a mí me dicen una, yo le devuelvo la otra, y así vivimos y decimos amar a Cristo. 10, hacer bien a los que nos aborrecen. Imagínese uno haciéndole bien al que lo aborrece, al que lo trata mal. Y esa es la 11, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. El Señor, hermano, aquí nos está poniendo algo que solo en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. En nuestras fuerzas no podemos amar a nuestro enemigo, ni bendecir al que nos maldice, ni hacer bien al que nos aborrece. 12, servir sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es la tendencia nuestra, hermanos? Si yo doy, espero recibir también. Meter 5 para sacar 7. Y así vivimos, esa es la tendencia, y decimos amar al Señor. 13, vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Vivir en santidad. 14, negarnos a nosotros mismos. No nos negamos a nosotros mismos. Queremos que nos sirvan. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. 15, no servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. No servir a dos señores. 16, no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. ¿Y cuál es la tendencia nuestra? A tener muchas cosas y muchas posesiones en este mundo. Y no nos digamos mentiras, que esa es nuestra tendencia. Mire lo que pasó con los hermanos venezolanos. Todo quedó reducido a nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 17, no afanarnos por lo que hemos de comer, beber o vestir. Mirad las aves del cielo, del campo, que no siembran ni recogen en graneros, pero mi Padre Celestial las alimenta a todas. 18,
Ser manso y humilde de corazón. ¿Eres manso y humilde de corazón, amado hermano? Si eres manso y humilde de corazón, hallarás descanso para tu alma, porque estás imitando a Jesús. Pero a veces somos esos orgullosos, altivos. 19. Ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Eres misericordioso, hermano? Pregúntese, ¿estás obedeciendo ese mandamiento? 20. Ser la sal y la luz de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Está siendo sal y está siendo luz en este mundo. Ejemplo a sus hijos, ejemplo a su familia, ejemplo a la iglesia. 21. Poner la otra mejilla si le golpean una. Ay, Dios, que a mí me pegan y yo se la devuelvo. Y le enseñamos así a los niños en el colegio. Me dijo, no se deje, que a usted le dan, dele también. Y esa es la guerra. 22. Hacer a los demás lo que quieren que hagan conmigo o contigo. La regla de oro. Y ahí podríamos seguir añadiendo. A veces nosotros queremos cosechar lo que hemos sembrado. La regla de oro dice el Señor, hagan a los demás lo que quieres que hagan contigo. Si usted quiere que lo saluden, ¿qué debe hacer? Si quiere que le den, ¿qué debe de hacer? Dar. Si quiere perdonar, que lo que perdonen, ¿qué debe hacer usted? Perdonar. Esa es la regla de Dios. Si pusiéramos en práctica esa regla, viviríamos en paz en el hogar, en la iglesia, en todo lugar. Es la regla de oro. Hermanos queridos, habiendo considerado la tercera enseñanza de Juan 14:15, ahora meditemos en la cuarta enseñanza. Los mandamientos de Jesús son la autoridad suprema. La cuarta, perdón. La cuarta. Me equivoqué aquí. El verdadero amor se ve cuando obedecer cuesta. El verdadero amor se ve cuando obedecer cuesta. El texto que estamos meditando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos cuesta. Cuesta abandonar nuestras costumbres pecaminosas y carnales por obedecer al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es fácil obedecer cuando todo marcha bien, cuando nadie nos critica, cuando no hay sufrimiento, cuando no hay negación a nuestro ego. La verdadera prueba de nuestra fe y obediencia al Señor implica perder amistades, recibir críticas y burlas por nuestra fe, perder muchas veces dinero, sufrir el rechazo y el feo de nuestra familia, de nuestros amigos, soportar persecución. Cuando obedecer implica negarnos a salir de nuestra comodidad para servir sin esperar nada a cambio. Amar al Señor cuesta, hermanos. Cuando obedecer implica esforzarnos para ir una milla más con la carga que llevamos. Así que, hermanos, obedecer cuesta. Por eso la evidencia del verdadero amor se ve cuando nos cuesta algo. Cuando Pedro y Juan fueron increpados por las religiones, por las autoridades religiosas judías, les exigieron que no enseñaran en el nombre del Señor y su doctrina en Jerusalén. Pedro, ¿qué dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuesta. ¿Y qué les costó? Látigo por sus espaldas. Ser expulsados. Porque él no hizo caso e inmediatamente siguió enseñando. Daniel obedeció a Dios aunque esto le costara ser echado al foso de los leones. Los tres jóvenes obedecieron, Sadrach, Mesach y Abednego. No se inclinaron ante la estatua obedeciendo y siendo fieles al Señor, aunque esto les costara la vida.
siendo echados al horno de fuego, donde Dios los libró del horno de fuego. José obedeció a Dios, aunque esto le costó la cárcel y el desprecio de muchos. Pablo obedeció al Señor, desechando y teniendo por basura todo lo que tenía por ganancia y alta estima, hermanos, y que le daba estatus. Todo lo abandonó, le costó dejar eso para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe en Jesús. Todos ellos pagaron un precio. ¿Y tú y yo qué precio estamos pagando? Yo no me refiero al precio de la salvación, al precio de seguir a Cristo. Porque el precio de nuestra salvación Jesús lo pagó. Jesús también obedeció, hermanos, y es el ejemplo supremo. En Filipenses 2:8 dijo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿a quién? Al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y tú y yo, hermanos? Así que, hermanos, Jesús nunca pide algo que Él no haya vivido. Él no pide algo que no hayamos nosotros sido enseñados por Él. Él nos pide algo que es natural y debe ser natural en un hijo de Dios que ha creído en el Señor. Habiendo entonces meditado en estos 4 puntos, el amor es el fundamento de la obediencia y la evidencia del amor a Cristo. Los mandamientos de Jesús son la autoridad suprema y el verdadero amor se ve cuando obedecer cuesta. Ahora es necesario aclarar algo y ya con esto termino. Y es algo muy importante. La obediencia no es el camino para ganar el amor de Dios. Vuelvo y repito, la obediencia no es el camino para ganar el amor de Dios. Aquí debemos evitar 2 errores. Primer error, pensar que la obediencia nos salva. Hermanos, nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El segundo error que debemos evitar es pensar que como somos salvos podemos vivir como queramos, como nos venga en gana. Ya somos salvos, tenemos la salvación, nunca la perdemos, entonces ya que se fue mi mamá chuchumeca me pongo a jugar. No, hermanos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos hechura de Dios y creados en Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. En conclusión, la obediencia a los mandamientos del Señor no producen salvación. La salvación produce obediencia a los mandamientos del Señor. Es lo contrario. La salvación produce obediencia a los mandamientos del Señor, y esa es la evidencia de que somos salvos y que amamos a Cristo. Por eso el texto dice: por boca de Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 nos confronta con una verdad sencilla, pero muy decisiva para cada uno de nosotros. No basta con decir que amamos a Cristo, debemos demostrarlo obedeciendo su palabra. El Señor no busca admiradores ocasionales, ni creyentes de apariencia, de bulto, sino discípulos cuyo amor se refleja en una vida rendida a su voluntad. Como enseñó el apóstol Pablo: hijitos, en el apóstol Juan, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor les haya hablado a su corazón, querida iglesia, y que hoy salgamos hinchidos del amor del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros.
Porque si entendemos y creemos lo que Él ha hecho por nosotros, eso nos llevará ¿a qué? A obedecer sus mandamientos. Colóquense de pie, por favor. Padre bueno, Señor misericordioso y eterno, te bendigo y te alabo junto con mis hermanos en esta hora de la mañana. Levanto a ti mi voz junto con este pueblo aquí congregado. Recibe nuestra oración y ayúdanos, Padre, por el poder de tu Espíritu, a amarte para poderte obedecer. Ayúdanos a entender el gran amor de Cristo. Porque al entender el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a la obediencia. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron a sí mismos, para que los que vivamos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y vivió por nosotros, resucitando de la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que están en este lugar. Si hay alguien que no te conoce, tócale su corazón. Atráelo a ti y sálvalo, Señor, por tu misericordia. Gracias por escuchar nuestras plegarias, por sostenernos durante esta semana que empieza, mi Señor. Nos encomendamos a tu gracia, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, pero ayúdanos, Señor, a entender tu amor, a atesorar tu amor para poder amarte de todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dices tú en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, hermanos.